el aspecto tecnológico y aspectos de interoperabilidad y aspectos de interacción humano-computador. Esa necesidad de los objetos de aprendizaje nos lleva entonces a entender que para poder desarrollar objetos de aprendizaje para personas con discapacidad visual, sería necesario entonces incorporar unos patrones o unas características relacionadas a la interacción, a la accesibilidad y, por supuesto, las razones pedagógicas o las características pedagógicas. Y es allí donde surge la idea del patrón tecnopedagógico. Este patrón tecnopedagógico, la intención de él es poderlo incorporar en un generador de objetos de aprendizaje. ¿Y cómo sería utilizado? Ya que en Venezuela y en Latinoamérica estas tecnologías de accesibilidad para discapacitados visuales es de muy poco divulgación o es de muy poca divulgación, entonces ocurre de que muchas veces los mismos docentes que desean diseñar y desarrollar objetos de aprendizaje para discapacitados desconocen completamente las características que debe tener este objeto. Y resulta que hay muchas instituciones que ya han trabajado en estándares y en unos patrones, pero muchos de estos patrones están desarrollados para interacción humano-computador en páginas web, interacción en otras tecnologías. Entonces la intención nuestra es poder tomar esos patrones o esas características que ya han sido utilizadas, no nada más las pedagógicas, sino las de interacción humano-computador, las de accesibilidad, etcétera, y unirla en lo que hemos llamado el patrón tecnopedagógico. Esos patrones o ese patrón tecnopedagógico y todas las características estarán en un repositorio de patrones. Y la idea es que un profesor que desee desarrollar un objeto de aprendizaje se conecte o interactúe con el generador que hemos llamado GenuaVir, el generador de objetos de aprendizaje para discapacitados visuales, pueda tomar los patrones que están en el repositorio y él simplemente pueda adaptar los contenidos sobre el tema del objeto que él va a desarrollar, ya utilizando los patrones, sin necesidad de tener conocimiento previo de cómo debe desarrollar el objeto. Está claro que debemos educarlo al docente de cómo se desarrollan los objetos. Pero si no tenemos todavía esa educación, vamos a comenzar por algo. Vamos a darle una herramienta donde él pueda, ya de manera automática, ir ingresando los contenidos y el mismo generador le vaya indicando cuál es el patrón asociado que debe ir utilizando. En cuanto a las características del patrón, hemos dicho de que tiene características de interfaz, características de accesibilidad, características pedagógicas y de interacción. Estas características han sido tomadas de diferentes estándares y trabajos previos. Trabajos hechos por el Grupo Accedo de la ONCE, trabajos hechos por la W3C, el consorcio W3C, también el consorcio W3C en la iniciativa de movilidad de artefactos movibles y smartphone, etcétera, y el trabajo realizado de autodescripción para personas con discapacidad visual. Todos esos trabajos se han congregado entonces y se han unido en este patrón y estarán a disposición en el generador de objetos de aprendizaje. En cuanto a características de accesibilidad, hemos tomado características relacionadas a sonidos, a textos, a imágenes, etcétera. Con respecto a sonidos, se describe de que las locuciones de la presentación del escenario y de las actividades del objeto deben de estar descritas, como he dicho, con locuciones, no nada más imágenes o no nada más escritos. Deben existir teclas para poder acceder a las barras de herramienta y teclas para poder desplazarse y navegar por el objeto de aprendizaje. Las locuciones deben ser simples y claras, deben contener la información precisa que se pretende y en la medida de lo posible deben de estar grabadas con voces o sonidos naturales. Además, estas locuciones informativas deben incluir ilustraciones sonoras continuas o intermitentes que adviertan que se encuentran activas. Y debe habilitarse una tecla para poder repetir la instrucción anterior. En cuanto a sonidos, continuamos, debe indicarse la espera de la carga, sea de la aplicación o sea de alguna actividad. Y esta ilustración sonora debe ser suave, debe ser de bajo volumen para no interferir con las locuciones propias de la actividad. Las acciones en una actividad deben tener algún sonido asociado. Por ejemplo, para seleccionar el elemento, para soltar el elemento, fin de la actividad, acierto de la actividad, error, fin de la actividad con acierto, etc. En general, cualquier cambio que se visualice en la pantalla y debe tener correspondencia estos elementos con la ilustración sonora. Cualquier sonido asociado a un botón o a un evento debe ser claramente identificable y diferente del resto.
Y cualquier mensaje de feedback, como acierto o error, etcétera, debe ser sonoro. Los mensajes sonoros de refuerzo positivo y de continuidad en todas las actividades serán más necesarios cuanto más pequeño sea el alumno. En cuanto a los textos en general, deben ser editables, no pueden ser tratados como imágenes. Debe utilizarse una fuente Verdana de mínimo de 14 puntos equivalentes a 19 píxeles y debe ser bien contrastado con el fondo. En cuanto a los títulos, se utilizarán las especificaciones mencionadas para los textos en general, el tamaño de la letra de 48 píxeles y se propondrán diversos contrastes de fondo y color de letra. Con lo cual el docente para desarrollar su objeto no necesitará estar inventando patrones de colores o mezcla de colores y tipos de letras. Simplemente el patrón ya le debe indicar cómo él debe de desarrollar su contenido. En cuanto a las imágenes, se debe de utilizar una descripción resultante que no exceda 128 caracteres y se debe utilizar el atributo longDex. Se debe identificar con una locución que describa el significado de la imagen. Si la imagen contiene texto, debe ser colocada en el atributo alt. Si la imagen complementa o ejemplifica el tema expuesto, se debe utilizar el atributo alt para realizar su descripción. De ser necesario, se realiza una descripción detallada de esta imagen. Se debe realizar la descripción inmediatamente después de la imagen. Y si la imagen es utilizada por motivos estéticos, siempre se debe colocar el atributo alt como null. En este caso, el generador le debe ir indicando al docente, como ya he dicho, cada una de estas características. E incluso el docente podrá elegir entre utilizar una imagen, inmediatamente el generador pues le indicará que debe colocar la descripción de la imagen posterior a la imagen. Si utiliza un texto, le indicará en qué momento debe hacer la grabación de la voz o el tema sonoro. En cuanto al desarrollo del contenido, contendrá naturalmente sonidos, animaciones en Flash, videos, actividades, entre otras. Para Flash se debe utilizar JavaScript y ActionScript para detectar si el usuario está usando el lector de pantalla. Así se podrá redireccionar la página. Se debe utilizar los atributos provistos por el lenguaje ActionScript para ordenar los elementos dentro de Flash y así garantizar la navegación mediante el uso del teclado. Ya hemos indicado el uso del teclado para navegar dentro del objeto. Si el contenido de Flash no puede ser accesible, se debe proveer una página alternativa en HTML para que el lector de pantalla pueda sintetizar ese contenido y se pueda integrar audio al contenido de Flash. Respecto a los videos, se debe utilizar la narración del video. De utilizar videos en vivo, se sugiere colocar un enlace inmediatamente después del video, con el resumen de lo sucedido en intervalos de tiempo establecidos de acuerdo a la duración estimada del video total. Es decir, si se estima que el video durará 1 hora, se puede actualizar el enlace cada 5 minutos, con una descripción detallada de lo sucedido en cada uno de estos 5 minutos transcurridos. En cuanto a características de accesibilidad, se plantean algunas actividades y estas actividades también están relacionadas a la evaluación que realice el objeto al estudiante. Pueden ser actividades como sopas de letras, actividades de puzzle, actividades de selección, actividades de arrastrar. Con lo cual existirán patrones y simplemente el docente incorporará contenido a cada uno de estos patrones de estas características o de estas actividades propuestas. En cuanto a las actividades pedagógicas, se plantean unas actividades tal como la actividad de abrir la puerta. ¿Cómo se inicia un objeto de aprendizaje? ¿Cómo se rompe el hielo? ¿Cómo se capta la atención del estudiante? Pues se debe proporcionar la descripción detallada al inicio del contenido que se abordará en el objeto de aprendizaje. Se deben indicar las funcionalidades de las barras de herramientas y se deben informar cambios en cada una de las lecciones. La otra característica pedagógica llamada Early Bird. ¿Cómo se ordenan todos los temas para que los estudiantes puedan apreciar las ideas principales del curso? Bueno, ¿qué contenido se debe mostrar en el curso? Se deben introducir entonces las ideas resaltantes al inicio de cada curso y volver a reforzarlas durante el desarrollo del curso. Otra característica pedagógica, ¿te acuerdas? ¿Cómo podemos recuperar lo estudiado anteriormente? ¿Cómo evaluamos que el estudiante realmente recuerda lo estudiado anteriormente? Se proporciona entonces un breve ejercicio en donde los estudiantes tienen que expresar los temas en sus propios términos. Y para finalizar el curso, ¿cómo podemos terminar el objeto de aprendizaje sin que el estudiante pierda el deseo de seguir aprendiendo? Bueno, entonces debemos ofrecer al final del objeto de aprendizaje información resaltante del tema tratado, publicar información al estudiante de las referencias bibliográficas y todas las referencias utilizadas durante el desarrollo del objeto de aprendizaje.